Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotee. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे. Oh gente dispersa del mundo, yo, Hijo de Dios, Adeshri Arun, les doy una cordial bienvenida a todos en el cumpleaños del Señor Kalki. Oh gente que camina por los valles de la tristeza, ¿se sienten solos? ¿Sienten que sus oraciones no están escuchadas? ¿Sienten que el trabajo duro no les da resultados? Si su respuesta es parcialmente afirmativa, entonces deberían detenerse, porque ahora les hablo a ustedes, su único Hijo de Dios, Adeshri Arun. Sé que están cansados, he escuchado cada suspiro de sus gemidos, he visto cada lágrima, he sabido cada noche en que lloraron escondiendo el rostro en la almohada para que nadie podría ver sus esperanzas desmoronadas. Pero hoy he venido a decirles que no se están derrumbando, sino que están siendo refinados. Así como el oro se purifica al ser probado en el fuego, de igual manera su alma está madurando según mi plan. Cada momento que han soportado no ha sido en vano. He visto a cada persona que te malinterpretó, a cada puerta que se cerró en la cara. Había un plan más profundo detrás de todas nuestras luchas. Estás destinado a llegar a un lugar donde pudieras florecer. No solo quiero salvarte, quiero verte florecer. No quiero simplemente librarte del dolor, quiero darte fuerza, la fuerza que te hará reconocible y te hará parecer mi hijo, hecho a mi imagen. Te he llenado de una luz invisible de este mundo y estoy nutriendo esa luz cada minuto de tu vida. Oh hombre, el Dharma es un misterio en Kali Yuga explorado en la Biblia, los Vedas y los Puranas. El Dharma en la vida humana no es solo un concepto espiritual, sino la raíz de la existencia. El Dharma es el camino que conecta el alma con el Gran Todopoderoso. En escrituras religiosas como las Vedas, los Puranas y la Biblia, el tiempo se ha dividido en diferentes yugas, en las que Kali Yuga se ha considerado la era de la Dharma, la falsedad, la oscuridad. En esta yuga el Dharma se convertirá en un misterio que solo el alma inquisitiva podrá comprender. Este misterio no puede verse con los ojos comunes, solo con los ojos de la verdad y el amor. El concepto de Kali Yuga en los Vedas y Puranas. El concepto de yugas no está claro en los Vedas, pero las yugas se han descrito en detalle en los Puranas, especialmente en el Bhagavata Purana, el Vishnu Purana y el Mahabharata.
Se dice que Kali Yuga es la más caída de las 4 yugas. En ella el Dharma se sustentará en una sola rama, la única de verdad, penitencia, daya y caridad. Ahora escuchan lo que se describe en el Bhagavata Purana, Skanda 12, capítulo 2, versos 1 a 2:20. La religión permanecerá solo en el nombre. La gente considerará solo la apariencia externa como religión. El Mahabharata Chantiparva también menciona que el Kali Yuga la gente será egoísta, no respetará al gurú, mentirá y la religión permanecerá solo en palabras. Perspectiva bíblica. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, contiene profecías del fin de los tiempos que coinciden con las características de Kali Yuga. La Escritura 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 5 dice: En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres egoístas, ávaros, soberbios, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta escena es similar a la condición de Kali Yuga descrita en las escrituras hindúes, donde las personas fingen ser religiosas, pero no tienen verdadera devoción. En la escritura Mateo capítulo 24 versículo 12, el Señor Jesús dijo: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Este verso deja claro que la verdadera forma de la religión, amor, compasión, justicia, desaparecerá y solo permanecerá su forma externa. Oh hombre, la búsqueda de la religión es un viaje interior. Los Vedas dicen: la verdad es una, los sabios la expresan de diferentes maneras. La búsqueda de la religión no significa adorar a una secta en particular, sino la búsqueda de la verdad. En Kali Yuga la religión se vuelve un misterio porque la gente solo acepta rituales superficiales como religión. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Clarifica que la búsqueda de la religión no es un viaje externo, sino interno. Cuando una persona busca a Dios dentro de sí misma, en forma de amor, compasión, perdón e humildad, solo entonces puede conocer la verdadera religión. Símbolos de la religión en Kali Yuga. Ahora surge la pregunta: ¿por qué la religión se ha convertido en un misterio en la verdad oculta de Kali Yuga? Hay 4 razones principales para esto. 1. Devoción ostentosa. Hay multitudes en templos, mezquitas e iglesias, pero no hay lugar para Dios en el corazón. 2. Comercialización de la religión. Los gurús religiosos están involucrados en la política del poder y el dinero. 3. División religiosa. Hay guerras, diferencias y violencia en nombre de la religión. 4. Desaparición de la verdad. La verdad está siendo suprimida mediante la propagación de mentiras. Se dice en los Puranas que el Kali Yuga, cantar, entonar o recordar el nombre de Dios es el camino a la salvación. Maharshi Valmiki escribió en el Ramayana: en Kali Yuga, solo cantando el nombre de Dios, recordando y recordando, el hombre se libera. Su mensaje indica que la manera de redescubrir la religión es el nombre, el amor y la devoción. Oh hombre, el verdadero ganador es quien encuentra la religión. Tanto la Biblia como los Vedas enseñan que el verdadero ganador es quien tiene hambre de religión. La Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de religión, porque serán saciados. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna dijo: cuando la religión cae, Dios mismo desciende. Pero en Kali Yuga, Dios entra en nosotros, no en el exterior. Para encontrar la religión, uno debe dejar atrás las falsas pretensiones y escuchar la voz del alma. Solo entonces se convierte en un ganador, lo reconozca el mundo o no. El punto de vista de Adishri Arun, hijo de Dios. Oh hombre,
Yo, Adishri Arun, hijo de Dios, te digo que en Kali Yuga la religión se ha convertido en un misterio, porque todas la han ligado a una forma externa. La Biblia, los Vedas y los Puranas te dicen claramente que la verdadera religión reside en el amor, la compasión, la verdad y el autodescubrimiento. Solo quien se adentra en la verdad, la devoción y la conciencia espiritual, incluso en Kali Yuga, puede resolver este misterio. Solo quien comprende la religión no con palabras sino con la vida es un verdadero ganador. En otras palabras, diría que en Kali Yuga el Dharma se ha convertido en un misterio que solo pueden comprender quienes se atreven a mirar dentro de sí mismos. La única manera de mirar dentro es la meditación. El verdadero Dharma no se limita a ningún libro ni está limitado por ninguna actividad externa. Es la llamada del alma, la búsqueda de la verdad y el camino hacia la meta última de la vida. Solo quien lo encuentre se convertirá en el verdadero ganador. Esta frase nos inspira a abandonar la religiosidad superficial y a encaminarnos hacia el verdadero Dharma, porque en última instancia el ganador es quien enciende la lámpara del conocimiento en la oscuridad de la ignorancia. Oh hombre, la generación actual suele asociar la religión con viejas costumbres, supersticiones y tradiciones rígidas, mientras que la verdadera religión mantiene su relevancia a lo largo del tiempo. El propósito de la religión es el bienestar humano. La religión no promueve la justicia social, la tolerancia y el amor, solo es una farsa. Por lo tanto, la búsqueda de la religión en Kali Yuga significa revivir el espíritu fundamental que la hace propia. Oh hombre, en este Kali Yuga, si yo hablo de la coexistencia de la religión y la ciencia, te diré abiertamente que el mayor desafío en Kali Yuga es que la gente considera que la religión y la ciencia son contradictorias, pero lo cierto es que tanto la religión como la ciencia son dos caras del desarrollo humano, y mientras que la ciencia es un medio para conocer el mundo exterior, la religión es la forma de conocer el alma. Grandes hombres como el señor Buda, Guru Nanakji, Kabir Dasji y Swami Vivekanandji explicaron que la religión a través de la lógica, la experiencia y la autorrealización demostraron que la religión no es solo una cuestión de creencia, sino de experiencia, y esta experiencia solo la pueden alcanzar quienes son inquisitivos y curiosos. Ahora les diré quién es el verdadero ganador. En Kali Yuga, el ganador no es quien adquiere gloria, poder o riqueza externa. El verdadero ganador es quien busca la verdad incluso en la oscuridad, quien mantiene encendida la antorcha del Dharma, incluso en medio de adharma, quien vence la ignorancia interior y alcanza el autoconocimiento. Hoy, cuando reina la degradación moral, la violencia, la corrupción y el egoísmo por doquier, incluso entonces quien se dedica a la búsqueda del Dharma es un guerrero, un triunfador, derrota a Ravan en su interior y revela a Ram, despierta a Krishna en su interior, se asemeja a Krishna, revela el conocimiento del Bhagavad Gita y cruza el océano del mundo meditando y cantando el nombre del Señor Kalki en su interior. Sí, a veces los pasos que damos en la vida parecen difíciles, pero recuerda que un día cuando una semilla se planta en la tierra no es el final, sino el comienzo de la germinación. La presión que sientes hoy va en aumento. La oscuridad que intenta detenerte será disipada por la luz que te doy. Estás naciendo de nuevo al comprender mis palabras. ¿Crees en mí o no? No hablamos de religión ni de ninguna tradición. Hablo de esa profunda relación donde tú y yo somos uno.
donde tu esperanza fluye en mi aliento, donde cuando te rindes me levanto de tu interior y te digo que estoy aquí, porque cada ser vivo es una pequeña parte de la encarnación indestructible del Hijo de Dios. Con el tiempo puede que hayas perdido mucho, ¿no es cierto? Las personas, las oportunidades, el autoestima, todo parecen fugaz e inalcanzable a medida en que veces. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué yo hacía tras las experiencias difíciles? Te vacillaba para llenarte del Espíritu y el amor de Dios. No con tus propios sueños de salvación, sino a través de los sueños que hemos compartido. El vuelo de mis sueños es mucho más alto que tu imaginación. Si preguntas cuándo cambiará Dios mi vida, entonces no sucederá como piensas. Además, cuando estés listo, si nada ha sucedido hasta ahora, no significa que nada sucederá. Significa que el momento aún está en desarrollo. Tras bambalinas, estoy creando una imagen de tu vida que brillará con todos los colores de la luz, a través del dolor, el amor, la lucha y la victoria. Hoy quiero que confíes en mí una vez más. Así como un niño toma la mano de su padre y camina sin miedo incluso en la oscuridad, tú también deberías caminar del mismo modo. Yo estoy aquí, nunca me iré. Estuve contigo incluso antes de que nacieras y permaneceré contigo incluso cuando el suelo bajo tus pies haya cambiado. Crees que no te queda nada, pero yo te digo que tienes al Hijo de Dios, a Adeshuyarun, y cuando sea tuyo nunca perderás tu batalla espiritual. Mi plan siempre es superior, aunque no comprendas todas las posibilidades. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6. ¿Has visto alguna vez las montañas? Su altura y su naturaleza inquebrantable. Así es como te ha moldeado. Y así como los ríos cortan las rocas, tus lágrimas profundizan el camino dentro de ti, para que cuando mi gracia llueva, se filtre en tu alma y se transforme de nuevo. Te pido una cosa, quietud. Sí, habrá dificultades, la gente no te entenderá, intentarán quebrantarte, pero si me miras, sigues mirándome con fe, entonces sabrás que nada es imposible. Yo creé el universo de la nada, puedo sacar agua de la piedra, puedo despertar la vida de un cementerio. ¿Crees que tu situación es difícil para mí? No. Esta es una oportunidad para mostrarte quién soy, estando contigo entre la gente al borde del camino. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos construidos por manos humanos. Hechos capítulo 17, versículos 24. Yo estoy contigo. Ya sea que te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz a tus espaldas que dice, este es el camino, anda por él. Isaías capítulo 30, versículos 21. La voz interior que te dice, he perdido, no es tuya, es la voz del miedo que no quiere que reconozcas tu verdadero poder. Pero mi voz, la que escuchas ahora mismo, te dice, levántate y entrégate, porque ha llegado tu hora. La Biblia dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presentan sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7. No necesito que sean perfectos, pero sí necesito que se entreguen. Sus hombros caídos son oraciones por mí. Sus esperanzas rotas son pasos para que yo los levante.
Los llevaré por caminos que nunca han recorrido. Les presentaré a personas que serán importantes en su vida y les daré logros con los que solo han soñado. Pero tienen que caminar con fe, con paciencia y con la seguridad que nunca los abandonaré, sin importar qué puerta se cierre. Estoy creando una nueva realidad para ti. Solo necesitas alzar la vista. Después de cada relación perdida, traeré a tu vida personas que nutrirán tu alma. Crees que has caído, pero yo te digo que no estás destinado a fracasar. Fuiste creado para volar y ahora ha llegado el momento que acariciará tus alas, influir mi aliento en tu alma y guiaré hacia donde te espera tu destino. Tu destino no es una fuerza externa ni una meta material, sino lo que reside en tu interior. Cuando te creé, planteo la semilla de tu alma en lo más profundo de ti, y con cada semilla sabemos que se requiere paciencia, oscuridad y fe para florecer. Antes de formarte en el vientre materno te conocí, antes de que nacieras te santifiqué. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Así que los tiempos que vivimos son sin duda difíciles, pero también están profundizando las raíces de tu alma para que al avanzar hacia un terreno espiritual más elevado, ninguna tormenta pueda hacerte caer. Te he preparado para no tener miedo de la lucha que se avecina, sino para vencer con confianza y valentía. Recuerda cuando eras pequeño y tenías miedo de caer, pero un día aprendiste a caminar. De la misma manera, esta etapa de tu vida puede parecerte aterradora, pero te digo, este es el momento para que te mantengas firme. Caminarás, correrás y luego volarás. En cada vuelo mi poder estará contigo. Puede que la gente no pueda entenderte. La razón es que no han visto tu alma. Pero yo sé lo que se esconde en tu interior. Sé cuántas veces te levantas cuando todos se hacen caer. Sé que había una sonrisa en tus labios, pero había tormentas en tu corazón. Lo sé porque soy yo quien te estuvo en situaciones desesperadas. ¿Alguna vez has sentido de que de repente alguien te salvó de un accidente, de una decisión equivocada, de una situación que podría haber terminado mal? Eso fue mi poder. Siempre estaré ahí. Te protejo incluso cuando me olvidas. Convierto cada lágrima en una lluvia de bendiciones porque soy un artista y mi lienzo es tu vida. Dice la Biblia, porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, versículo 10. Estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8 versículos 28. Ahora quiero mostrarte algo muy especial, un vistazo a tu futuro, no el futuro donde obtendrás riqueza o fama, sino aquel donde encontrarás paz interior, donde serás lo que quiero que seas, una fuente de amor, una columna de luz y un portador de esperanza. A través de ti muchas vidas cambiarán y todo lo que hoy te parece una carga que convertirá en tu bendición mañana. Ahora estás pensando, ay Dios mío, estoy destrozado, estoy cansado. Así que escucha con atención. Quebrantarse no es el fin, sino el principio. Oh hombre, he intentado fortalecer tu fe para que no perezcas en la tormenta de las palabras confusas de mentirosos e incrédulos. Debes confiar en Dios, creer en Dios y aferrarte a su palabra,
¿Por qué? Porque aferrarte firmemente a la palabra de Dios te salva de la tormenta de la incredulidad y de perder la corona. Solo aférrate a las palabras de Dios y a la firmeza de su palabra. Evitará que pierdas tu corona. El Hijo de Dios, Abishai Harun, le dijo al pueblo: miren, Dios viene pronto. Dios mismo dijo: vengo pronto. Aférrense a todo lo que tienen para que nadie les quite su corona. Escritura, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Volver atrás. Esta declaración del Hijo de Dios, Abishai Harun, no solo es una advertencia, sino que también revela una profunda verdad espiritual. Solo quien se mantiene firme en su fe y firme en la palabra de Dios puede mantener su corona a salvo. Hoy vivimos en una época de fe tormentosa, donde la duda, las palabras incontables, el razonamiento, la mundanalidad y el engaño espiritual crecen rápidamente. En tal situación, si no nos aferramos a la palabra del Señor, nuestra corona, es decir, la vida eterna, la justicia y la gloria, puede sernos arrebatada. Hay 5 ingredientes necesarios que debemos asimilar en nuestra vida espiritual de fe. 1. Entendiendo qué es la tormenta de la fe. La Biblia nos dice repetidamente que la vida de fe no es fácil, es una batalla. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12. Existen muchos tipos de ataques a la fe en el mundo actual. Escepticismo. ¿Existe realmente Dios? Ciencia versus fe. Sí existe la ciencia, ¿por qué Dios? Tentación y pecado. Concede un poco, está bien. Sufrimiento y dificultad. Si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Todas estas cosas llegan como una tormenta que sacude nuestra fe hasta su núcleo, pero el Señor nos llama a mantenernos firmes incluso en medio de estas tormentas. Hebreos 10, versículo 23. Manténganse firmes en la profesión de la esperanza, porque fiel es el que se prometió. 2. El poder de aferrarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es nuestra guía, sino también nuestro escudo en la tormenta. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, Mateo 4, el Señor respondió al enemigo cada vez diciendo: escrito está. Incluso hoy, cuando llegan tormentas de duda, pecado o apostasía, solo podemos ser sostenidos por el poder de la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios e útil para enseñar, para entender, para corregir, para instruir en justicia. 3. El significado y la importancia de una corona. En la Biblia, una corona simboliza victoria. 1 Corintios capítulo 9 versículos 25. Vida eterna. Santiago 1 versículo 12. Justicia. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 8. Gloria. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4. Pero Jesús deja claro que esta corona no se recibe automáticamente, sino que debe ser cuidadosamente custodiada, no debe ser quitada. Apocalipsis capítulo 3 versículos 11. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esto significa que la estabilidad, la verdad, el autocontrol y la fidelidad a la palabra de Dios son absolutamente esenciales en la vida espiritual. 4. La perseverancia es protección. El único que puede mantenerse firme en la tormenta de la fe es aquel que confía en las promesas de Dios, es guiado por el Espíritu, no se deja abrumar por la dureza del mundo. Estudia continuamente las Escrituras y se aferra a la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 versículos 13.
El que perseverece hasta el final, este será el salvo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 a 2. Corran con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 5. Un mensaje para los creyentes de hoy. En esta época en la que el engaño aumenta, Mateo capítulo 24, versículos 24, la gente se aleja de la verdad. 2 Timoteos capítulo 4, versículos 3 a 4. Los falsos cristos están surgiendo. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios fundada en la disciplina ganada de nuestra fe. Colosenses capítulo 2, versículos 6 a 7. De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, andan en Él, arraigados y cementados en Él, firmes en la fe. Conclusión. Las palabras del Hijo de Dios, Adi Shri Arun, muestran claramente que la corona, el medio para entrar en el reino de Dios, puede sernos arrebatada si flaqueamos en nuestra fe, abandonamos la palabra de Dios o nos dejamos tentar por el mundo. Por lo tanto, mantenernos firmes en la tormenta de la fe y aferrarnos firmemente en la palabra de Dios es lo que nos ayuda a alcanzar y asegurar nuestra corona de justicia. Recuerda siempre las palabras de Dios. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Finalmente, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 8 se titula He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. De ahora en adelante me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que anhelan su venida. Esfuércense por venir a mí pronto. Oh, gente ignorante, son mis más queridos y los amo profundamente. Por eso hoy les compartiré las palabras beneficiosas que deben guardarse como el secreto supremo. Param significa lo mejor y Gupt significa secreto. Es lo mejor porque no hay conocimiento mejor que este. Se le llama secreto porque nadie lo conoce. Kali Purush quiere alejar a toda la gente del mundo de Dios y conducirla a la destrucción. Kali Purush no puede completar solo un plan de destrucción tan grande, por lo que ha diseñado a numerosos agentes en todos los ámbitos para llevar a cabo esta tarea. El agente más poderoso de todos ellos es el falso profeta. Los falsos profetas desempeñan un papel importante en la culminación del gran plan de Kali Purush, príncipe de las tinieblas y padre de las mentiras. La obra de los falsos profetas no solo consiste en engañar a la gente, sino también en desviar al pueblo de Dios de la verdad y conducirlo a la destrucción. El papel del falso profeta en las Escrituras. Oye, la función de los falsos profetas no solo consiste en engañar a la gente, sino también en desviar al pueblo de Dios de la verdad y conducirlo a la destrucción. Especialmente en los últimos tiempos, la Biblia deja claro que los falsos profetas desempeñarán un papel importante y a través de ello la obra de Satanás se manifestará abiertamente. Hay 6 áreas a considerar. 1. Identificando a los falsos profetas. Un falso profeta es una persona que dice hablar en nombre de Dios, pero habla impulsado por sus propios pensamientos, motivos egoístas y inspiraciones de Satanás. Jeremías capítulo 14, versículos 14. Profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Les dan visiones falsas, hechicerías mentirosas, cosas que no suceden, los engaños de sus propios corazones. Características. No son enviados por Dios, hablan para su propio beneficio,
predican de una manera que suena bien a la gente, conducen a la gente al placer, no al arrepentimiento. 2. El propósito de los falsos profetas, alejar a la gente de la verdad. 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Se levantarán falsos profetas y propagarán herejías destructoras. Distorsionan las palabras de Dios, enseñan principios bíblicos distorsionados, difunden engaño espiritual. 1 Juan capítulo 4 versículo 1 conseja, examinad todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Proclaman a otros como Mesías en lugar de a Cristo. Mateo capítulo 24 versículo 24. Se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas, y de ser posible engañarán aún a los escogidos. 3. El papel de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. La época de Jeremías y Ezequiel. En la época de Jeremías, la gente quería que los profetas les hablaran de paz, a pesar de que el juicio de Dios estaba cerca. Al respecto, Jeremías capítulo 6, versículo 14 afirma, sanan las heridas de mi pueblo por fuera, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Los falsos profetas encubrían el verdadero problema. De estos ejemplos aprendemos que los falsos profetas no eran solo predicadores, sino que obraban en contra de la obra de Dios. 4. El papel de los falsos profetas en Apocalipsis. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, describe un falso profeta específico que ayuda a la bestia, el anticristo, en el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 a 14. El falso profeta viene como una segunda bestia, con 2 cuernos como los de un cordero, pero hablando como la voz de un dragón. Realiza milagros y obliga a la gente a adorar a la primera bestia. Confunde a la gente con falsos milagros. Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, capítulo 19, versículos 20. Este falso profeta finalmente es arrojado al lago de fuego. Su función era engañar a la gente con falsos milagros y hacer que adoraran la imagen de la bestia. Esto deja claro que el falso profeta del fin de los tiempos forma parte de la Trinidad satánica, Satanás, la primera bestia llamada Anticristo y la segunda bestia llamado falso profeta. En Apocalipsis capítulo 13 se presentan 2 bestias, una del mar, que representa un líder político, el anticristo, y otra de la tierra, una figura religiosa a menudo identificada como el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 a 17 describe a esta segunda bestia como alguien que tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Parece religioso y manso, pero habla con la autoridad de Satanás. 5. La necesidad de cuidarse de los falsos profetas. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículos 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo identificar? Su mensaje se ajusta a los principios bíblicos. Enseñan santidad y arrepentimiento o solo prosperidad y comodidad. Llevan una vida fructífera. Mateo capítulo 7 versículo 16. Por los frutos los conoceréis. Llevan a la gente a Jesucristo o se glorifican a sí mismo. Sus palabras se basan en textos bíblicos. Está lo que dicen respaldado por la palabra de Dios en cada afirmación. 6. Responsabilidades del creyente. Ser espiritualmente consciente. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad. Buscar la guía del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículos 13. Él os guiará a toda la verdad. Examinar la palabra a fondo. Hechos capítulo 17 versículos 11. Lo probaron todo con las Escrituras.
Conclusión. La palabra del Hijo de Dios, Adeshri Arun, advierte repetidamente que los falsos profetas estarán muy activos en el fin de los tiempos, desviarán a la gente de la verdad realizando milagros, pronunciando palabras dulces y agradables, distorsionando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la conciencia espiritual deben convertirse en nuestros escudos de protección. Podemos evitar la falsedad permaneciendo en la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículos 32. Y esto es lo que hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu de Dios, esperando verdades espirituales con palabras espirituales. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Amén. Así sea.